Capítulo 14. De las obligaciones del príncipe en lo cual concierne el arte de la guerra. El príncipe no ha de tener otro objeto, ni abrigar otro propósito, ni cultivar otro arte, que el que enseña el orden y la disciplina de los ejércitos, porque es el único que se espera ver ejercido por el que manda. Este arte encierra utilidad tamaña que no solamente mantiene en el trono a los que nacieron príncipes, sino que también hace subir con frecuencia a las clases de tales hombres de condición privada. Por una razón opuesta, sucedió que varios príncipes que se ocupaban más de las delicias de la vida que en las cosas militares perdieron sus estados. La primera causa que haría a un príncipe perder lo suyo sería abandonar el arte de la guerra, como la causa que hace adquirir un reino al que no lo tenía, es sobresalir en ese arte. Se mostró superior en ello Francisco de Forcia, pues por el solo hecho de que, no siendo más que un simple particular, llegó a ser duque de Milán, mientras que por sus hijos haber renunciado a las fatigas e incomodidades de la procesión de las armas de duques que eran, pasaron a ser simples particulares. Entre las demás raíces del mal que acaecerá a un príncipe si por sí mismo no ejercita el focio de las armas, debe contarse el menosprecio que habrán concebido contra su persona, lo cual es una de aquellas informantes notas de que debe preservarse siempre, como seguirá más adelante al hablar de aquellas otras que pueden ser útiles. Entre el que es guerrero y el que no lo es, no hay ninguna proporción. La razón y la experiencia nos enseñan que el hombre que se halla armado no obedece con gusto al que está desarmado, que el amo desarmado no se encuentra seguro entre sirvientes armados, con el desdén que late en el corazón del uno y la sospecha que el ánimo del otro abriga. No es posible que lleven a cabo juntos buenas operaciones. Amén de las demás calamidades que se atrae un príncipe que no entiende nada de la guerra. Existe la de no ser estimado de sus soldados ni poder fiarse de ellos. El príncipe no debe cesar de ocuparse en el ejercicio de las armas, dándose a ellas más de los tiempos de paz que en los tiempos de guerra, y pudiendo hacerlo de dos modos, el uno con acciones y el otro con pensamientos. En cuanto a sus acciones, deben no solamente tener bien ordenadas y ejercitadas a sus tropas, sino también ir a menudo de caza, con la que por una parte acostumbra su cuerpo a la fatiga y por otra aprende a conocer la calidad de sitios, el declive de las montañas, la entrada de los valles, la situación de las llanuras, la naturaleza de los ríos y de los lagos. Y este es un estudio en el que debe poner la mayor atención, porque conocimientos semejantes les son útiles por dos conceptos. En primer lugar, dándole a conocer el país, le sirven para defenderlo mejor, y además, cuando ha frecuentado muchos los lugares, comprende fácilmente lo que debe ser otro país que no tenga la vista, y en el que aún no haya combinado operaciones militares. Los sitios, las montañas, los valles, las llanuras y los ríos y los lagos de la Toscana ofrecen con los de otros países cierta semejanza que hace que por medio del conocimiento de una provincia se puedan conocer fácilmente las otras. El príncipe que carece de esta ciencia práctica no posee el primero de los talentos necesarios a un capitán, porque ella enseña a hallar el enemigo, a tomar alojamiento, a conducir los ejércitos, a dirigir las batallas, a talar con lo acierto un territorio. Entre las alabanzas que los escritores antiguos prodigaron a Filopemenes, rey de los acayos, la mayor fue la de no haber pensado nunca, aún en tiempo de paz, más que en los diversos modos de hacer la guerra. Cuando se paseaba con sus enemigos por el campo, se paraba de nuevo y discurría con ellos sobre cualquier supuesto táctico, diciendo: si los enemigos se hallasen en aquella colina y nosotros nos encontrásemos aquí con nuestro ejército, ¿de quién parte estaría la superioridad?
¿Cómo se podría ir seguramente contra ellos observando las reglas de la táctica? ¿Cómo convendría darles alcance si se retiraran? Les proponía andando. Todos los casos en que hallarse un ejército oía sus pareceres, emitía el suyo y lo corroboraba con buenas razones, de suerte que por tener continuamente ocupado su ánimo en lo que concierne al arte de la guerra, nunca al conducir a sus tropas había sido sorprendido por un accidente para que él no hubiese preparado de antemano un remedio oportuno. El príncipe, para ejercitar su espíritu, debe leer las historias y al contemplar las acciones de los varones insignes debe notar particularmente cómo se condujeron en las guerras, examinando las causas de sus victorias y a fin de conseguirlas él mismo, y las de las derrotas, a fin de no experimentarlas. Debe, sobre todo, como lo hicieron ellos, escoger entre los antiguos héroes cuya gloria se celebró más, un modelo cuyas proezas están siempre presentes en su ánimo. Alejandro Magno imitaba a Aquiles, César seguía a Alejandro y Escipión caminaba tras las huellas de Ciro. Cualquiera que lea la vida de este último, escrita por Jenofonte, reconocerá cuántos triunfos obtuvo Escipión por haber calculado su conducta con la de Ciro. No solo en cuanto a la valentía, la destreza, la disciplina, el arrojo, más también respecto de la continencia, la afabilidad, la humanidad y la libertad, que según el autor griego resplandecieron del monarca persa. En síntesis, de acuerdo con las reglas que debe observar un príncipe sabio, lejos de permanecer ocioso en tiempo de paz, ha de formarse entonces un copioso caudal de recursos bélicos que pueden serle de provecho en la adversidad, a fin de que si la fortuna se le torna contraria, se halle dispuesto a resistirle. Capítulo 15. De las cosas por las que los hombres y especialmente los príncipes son alabados o censurados. Conviene ahora ver cómo debe conducirse un príncipe con sus enemigos y con sus súbditos. Muchos escribieron ya sobre esto, y al tratarlo yo con posterioridad no incurriré en efecto de su presunción, pues no hablaré más que con arreglo a lo que sobre esto dijeron ellos. Siendo mi fin hacer indicaciones útiles para quienes les comprendan, he tenido por más conducente a este fin de seguir en el asunto la verdad real, y no los desvaríos de la imaginación, porque muchos concibieron repúblicas y principados que jamás vieron y que solo existían en su fantasía acalorada. Hay tanta distancia entre saber cómo viven los hombres y cómo debieran vivir, que para gobernarlos aprende el estudio de lo que se hace, para deducir lo que sería más noble y más justo hacer. Aprende más a crear su ruina que a reservarse de ella, puesto que un príncipe que a toda costa quiere ser bueno, cuando de hecho está rodeado de gentes que no lo son, no puede menos caminar hacia un desastre. Por ende, es necesario que un príncipe que desee mantenerse en su reino aprenda a no ser bueno en ciertos casos y a servirse o no servirse de su bondad, según que las circunstancias lo exijan, dejando pues a un lado las utopias en lo concerniente a los estados, y no tratando más de que las cosas verdaderas y efectivas, digo que cuantos hombres atraen la atención de sus prójimos, y muy especialmente los príncipes por hallarse colocados a mayor altura que los demás, se distinguen determinadas prendas personales que provocan la alabanza o la censura. Uno es mirado como liberal y otro como miserable, en lo que me sirvió una expresión toscana en vez de emplear la palabra avaro, dando que en nuestra lengua un avaro es también el que tira a enriquecerse con rapiñas, mientras que llamamos miserable únicamente al aquel que sostiene hacer el uso de lo que posee. Y para continuar mi enumeración añado, uno se reputa como generoso y otro tiene fama de rapaz. Uno pasa por cruel y el otro por compasivo. Uno por carecer de lealtad y otro por ser fiel a sus promesas.
uno por afeminado y pusilánime, y otro por valeroso y feroz, uno por humano y otro por soberbio, uno por casto y otro por lascivo, uno por dulce y flexible y otro por duro e intolerable, uno por grave y otro por ligero, uno por creyente y religioso y otro por incrédulo e impío, etc. Sé, y cada cual convendrá en ello, que no habría cosa más deseable y más loable que el que un príncipe estuviese dotado de cuantas cualidades buenas ha estremezclado con las malas que le son opuestas. Pero como es casi imposible que las reúna todas, y aun que las ponga perfectamente en práctica, porque la condición humana no le permite, es necesario que el príncipe sea lo bastante prudente para evitar la infamia de los vicios que le harían perder su corona, y hasta preservarse, si se puede, de los que no se le harían perder. Si no obstante no se abstuviera de los últimos, quedaría obligado a menos reserva, abandonándose a ellos. Pero no tema recurrir en la infamia aneja a ciertos vicios, si no le es dable sin ellos conservar su estado, ya que pese bien todo hay cosas que parecen virtudes, como la benignidad y la clemencia, y si las observa crearán su ruina, mientras que otras que parecen vicios, si las practica acelerarán su seguridad y su bienestar.